Bueno, este es el rincón, el pequeño espacio que he encontrado para expresar todo aquello que hace tiempo que tengo en mi cabeza. Esto que hace aproximadamente 23 años el Espíritu Santo viene haciendo con mi vida. El estudio de la palabra de Dios ha sido algo que ha influenciado muchísimo mi vida. Y yo siempre digo a las personas que yo no soy cristiano porque mi papá me lo enseñó o mi mamá me lo enseñó. Yo soy cristiano porque soy un estudiante de las Escrituras, soy un estudiante de la Biblia y he visto lo suficiente como para darme cuenta de que esto es lo más importante a lo que un ser humano pueda aplicar su corazón. Esto es lo más importante que le pueda pasar a una persona. Hoy yo le estaba comentando a mi esposa, no, la palabra no es felicidad. Felicidad es una palabra que yo creo que se queda corta. Yo le llamaría plenitud. La manera como uno se siente cuando tiene a Dios en la vida, la manera como uno se siente cuando siente que el Espíritu Santo está venciendo en tu vida, en tus defectos de carácter, cuando sientes que el Espíritu Santo está hablando a tu mente, hablando a tu corazón, trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Realmente eso es algo que no tiene precio. Mi esposa me estaba diciendo que eso es algo que es difícil de lograr. Y yo diría, no es que sea difícil, porque para Dios ninguna cosa es difícil, pero es algo que realmente los seres humanos necesitan, es algo que los seres humanos vivimos en este mundo, hay personas que tienen 20, 25, 30, 40, 50 años y nunca conocieron esa plenitud. Yo, por ejemplo, le estaba comentando a ella y a un amigo que, bueno, y era algo que estaba conversando con el Señor también. Yo no tengo todo el dinero que me gustaría tener, no porque le tenga amor al dinero, pero creo que con dinero se pueden hacer muchísimas cosas. Sin embargo, yo me siento lleno, me siento pleno, yo siento que no me falta nada. Tengo la esposa que necesito tener, no es perfecta, yo no soy perfecto, pero hemos logrado encontrar este vínculo con Dios que nos ayuda a mirar a la otra persona desde un punto de vista absolutamente diferente. Esto que yo estoy viviendo ahora, yo le llamo así plenitud porque de verdad es algo que la mayor parte de mi vida yo no lo he tenido. Y lo he descubierto aquí. No lo descubrí a través de las terapias, no lo descubrí a través de psicólogos, no lo descubrí a través de terapistas especializados, no lo descubrí a través de la meditación, no lo descubrí a través de estar trancado en un cuarto durmiendo 2 semanas. A veces cuando uno se deprime, eso es lo que le pasa, que termina finalmente durmiendo, tratando de que pase ese tiempo en el que uno se siente mal y no ser consciente de él. Uno se acuesta a dormir y quisiera que pase 15 días, 20 días, un mes. Y yo realmente muchas veces me sentía así. Yo recuerdo cuando estaba en la Escuela Nacional de Arte, había un vacío en mi corazón. Ya yo conocía de Jesús, conocía de la Biblia, conocía profecías, conocía muchas cosas, pero tenía un vacío en mi corazón, tenía algo que me dolía. No había tenido problemas con nadie, no había hecho nada mal, pero había algo que me retorcía por dentro. Y muchas veces pensé que no iba a encontrar nunca respuesta a esta manera de sentirse, porque pasaron muchos años. Yo recuerdo que a veces yo me iba al monte a orar y me pasaba días orando, no en el monte, pero me iba y estaba 2, 3, 4 horas orando, regresaba a mi casa, volvía a regresar y como que no le encontraba sentido a eso.
No le encontraba sentido en primer lugar porque el vacío ese que había en mi corazón era un vacío que permanecía a pesar de que yo iba a un lugar a tratar de encontrarme con Dios. Era un vacío que continuaba cuando llegaba, mientras estaba y cuando salía de ese lugar. Entonces, de verdad pensé muchas veces en mi vida que yo nunca iba a encontrar la respuesta a esta situación. Y yo creo que el trabajo que el Espíritu Santo hace a través del que logra traer felicidad a los hombres, no es precisamente donde los hombres muchas veces buscan felicidad. Hay muchas personas yendo a terapistas, hay muchas personas que van a reuniones donde hay mentores que le explican a las personas cómo ser felices, cómo relajarse, cómo meditar, cómo descubrir secretos acerca de tu personalidad, cómo buscar en el pasado de tu vida. Y yo no digo que estas cosas no sean buenas, que no sean de ayuda, pero el problema del vacío que hay en el corazón del hombre, ningún terapista lo puede solucionar. Ninguna persona puede resolver el vacío, ese hueco, ese dolor que hay en el alma, que nadie puede resolver. Y yo creo que muchas veces Dios tiene que permitirnos pasar por situaciones que van doblegando nuestro carácter, que van doblegando nuestra voluntad. Y esto es algo que ya no se habla. Hoy el mensaje que se predica es un mensaje que trata de evitarle a las personas este periodo de tristeza, este periodo de sufrimiento, este periodo hasta cierto punto angustioso, depresivo, donde el hombre tiene que, como única respuesta, ir a buscar a Dios para que le ayude con su problema. Y lo que los hombres están haciendo hoy, lo que los líderes están haciendo, los líderes espirituales de todas las denominaciones y del mundo religioso, es tratando de quitarle a los hombres el único procedimiento a través del cual ellos llegan a la conclusión de que su única respuesta es Dios. Y ciertamente su única respuesta es Dios. Entonces, yo me siento feliz, me siento lleno, siento que Dios está en mi vida, siento que mi vida está en armonía con Dios, al mismo tiempo que yo cada día descubro cuán pecador soy, cuán miserable, cuántos defectos hay en mi vida, pero encontrarme con esas cosas no es para mí el fin del mundo. Todo lo contrario, al entender el mensaje de la palabra de Dios, he llegado a la comprensión de que cuando Dios dispuso que su Hijo viniese a este mundo, cuando Dios decidió tratar conmigo, yo ni siquiera había nacido. Jesús murió por mí antes de yo nacer. Y después que yo nací, Dios ha estado tratando conmigo todos estos años, a pesar de que Él sabía más que yo sobre mi propia personalidad. Y todos en la vida muchas veces tenemos que llegar a esta comprensión, pero para poder llegar a esta comprensión tenemos que pasar muchas veces por situaciones difíciles, situaciones que doblegan tu carácter, situaciones que te ayudan a entender que tú no eres nada. Yo recuerdo que habían días que yo estaba frente al espejo de mi casa, me levantaba temprano de madrugada porque tenía que trabajar, tenía que entrar a trabajar a las 5 de la mañana. Y a las 4:30 de la mañana, cuando yo me levantaba, sentía una sensación de estar perdido, una sensación de vivir en una rutina sin sentido, una rutina que no iba a parar mientras yo viviera y que era inevitable, porque la única manera en que yo podía sostenerme era continuar levantándome a esa hora, ir al trabajo. Llevaba muy poco tiempo aquí en este país y ciertamente Dios me ha bendecido mucho. Dios me ha dado un lugar donde yo puedo trabajar, que es mi propio negocio. Dios ha ido arreglando todas esas cosas que me incomodaban, que me hacían sentir mal. Dios las ha ido arreglando, pero en un momento de mi vida Dios las permitió, porque la lección más importante que yo tenía que aprender era que yo necesito darle entrada a Dios en mi vida.
Y yo no puedo darle entrada a Dios en mi vida si no quiero. Y el mayor problema es que los seres humanos no queremos darle a Dios una oportunidad en la vida. No es porque conscientemente lo pensemos así, pero inconscientemente los seres humanos no queremos saber de Dios. Por eso es que la Biblia dice que no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay un solo bueno. Y esto es una situación que solamente se arregla a través de las pruebas, a través de la disciplina de Dios, a través de las situaciones que doblegan nuestro carácter, que nos hacen pensar, que nos hacen encontrarnos frente a momentos que nos damos cuenta que nuestra vida pende de un hilo y que nuestro último recurso y que nuestro único recurso es que un ser sobrenatural intervenga. Todo esto que yo estoy hablando, hoy en día los líderes lo han quitado. La obra del Espíritu Santo es convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Querido amigo, aquí estoy probando un nuevo setting para hacer estos videos y quería compartir con ustedes mientras tanto estas cosas que son muy personales, pero que han cambiado mi vida. Han cambiado mi vida y me han hecho encontrar lo que yo sé que hay muchas personas que están tratando de buscar, que están tratando de encontrar. Yo no las encontré ni siquiera a través de la lectura de la Biblia. Las encontré cuando tomé tiempo para darle a Dios la oportunidad de hacer que las cosas de la Biblia, que el libro ese maravilloso tomara vida, se volviera realidad en mi propia vida. Y para eso no hay camino. No hay una manera que yo te pueda explicar cómo funciona. Vas por aquí, después haces una derecha, después dobla a la izquierda, toma la rotonda. No existe. La Biblia ha prometido que Dios enseñará a los pecadores el camino. Así dice la Biblia. Dice, el que fue al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No hay otra manera. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere hasta mí. Y hay otro texto muy lindo en la Biblia, en la palabra de Dios, que dice, y escucharás una voz detrás de ti que te diga, este es el camino, andad por él. Y es más o menos lo que Dios le dijo a Abraham. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, a una tierra que te mostraré, a un lugar que tú no conoces. Y Abraham salió, dice la Biblia, sin saber a dónde iba. No sabía a dónde iba, pero sabía con quién iba. Y la Biblia dice que Dios llamó a Abraham mi amigo. La Biblia dice que Dios tomó a Abraham en un periodo de 25, 30, 40, 45 años de su vida, 50. Y lo fue moldeando. Y cuando las oportunidades, cuando las esperanzas, cuando las posibilidades de la vida de Abraham de tener un hijo y de recibir la promesa se habían acabado, la Biblia dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Y entonces, en el momento en que ya no había posibilidades de que él pudiera tener un hijo, que hacía mucho tiempo que Sara ya no tenía la costumbre de las mujeres, entonces Dios vino a visitarle y le dijo, por el tiempo de la vida vendré de nuevo a ti y Sara, tu mujer, concebirá y tendrá un hijo y llamará su nombre Isaac. Ese es el Dios en quien yo creo. Un Dios que cuando tú vienes a Él, a veces parece que se queda en silencio, pero Dios nunca está en silencio. La canción dice, cuando Dios queda en silencio, es porque está trabajando. Eso fue lo que pasó en la vida de José. José se pasó casi 20 años solo en Egipto, vendido por sus hermanos, olvidado por su familia, menospreciado, engañado, lo calumniaron, lo metieron en una prisión injustamente. Y no injustamente sin hacer nada, no solamente sin hacer nada malo, lo metieron en una prisión por ser fiel a Dios.
Entonces, eso exactamente fue lo que pasó con Jacob. Jacob tuvo que irse y se metió también aproximadamente 20 años. David estuvo mucho tiempo huyendo, 17 años creo que estuvo David huyendo de Saúl y andando por ahí entre las cuevas y las cavernas de la tierra, como dice Hebreos capítulo 11. Y así, cada uno de los hombres de Dios tuvo que tener, primero, antes de tener esa experiencia con Dios, tuvo que tener su desierto, tuvo que tener su soledad. Moisés se pasó 40 años en el desierto pastoreando ovejas. Juan el Bautista desde joven se iba y vivía en el desierto. Elías vivía en un lugar apartado, venía solamente a la ciudad a dar el mensaje que Dios le había dado. Juan el Bautista, como dije, el apóstol Pablo, cuando tuvo la revelación de Dios, se pasó 3 días solo y después se fue 3 años y medio a un lugar prácticamente desierto, donde él fue a tener una experiencia particular con Dios. Yo no te estoy diciendo que tú tengas que irte a algún lugar a vivir solo, pero lo que antes era ese tipo de circunstancias, de ir a vivir lejos a un desierto, hoy en día muchas veces Dios tiene que sustituirlo a través de problemas y dificultades, situaciones difíciles, pero Él ha prometido que a través de esas situaciones Él va a estar contigo y te dice: no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama castiga, y si te castiga, si te reprende, si te disciplina, te recibe como hijo. Y la Biblia dice que cuando tú pasas por la disciplina de Dios, hasta las piedras y hasta las bestias del campo tendrán su pacto de paz contigo. Que Dios te bendiga. Y ojalá que entiendas que esto que te estoy presentando no es lo que me enseñó el pastor, no es lo que me enseñaron los predicadores favoritos, no es lo que me enseñaron mis amigos, mi mamá, mi esposa. Esto es una decisión personal, es una decisión que tomé por mí mismo a raíz de encontrarme con ese libro maravilloso que muestra el plan que Dios tiene para tu vida. Y cuando tú sigues ese plan, no importa dónde estés, no importa quién seas, no importa la situación por la que estés pasando, tú puedes tener lo que Jesús dijo: tendréis mi paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él también dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Confía, espera, porque los que esperan en Él nunca serán avergonzados. Ten paciencia y dale a Dios la oportunidad de ser Dios. Y tú continúa siendo el ser humano que eres y trata cada vez más de entender qué clase de ser humano eres. Trata cada vez más de comprender tu verdadera naturaleza. Pablo explica esto diciendo que había una naturaleza en él, una ley que lo llevaba a la ley del pecado y de la muerte. Y él dice: lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. El bien que quiero no hago, y el mal que no quiero, eso es lo que hago. Así que si tratando yo de hacer el bien encuentro esta ley que está en mí, dice que él trataba de hacer el bien y veía una ley. Él tenía una ley en su mente que le hacía amar la ley de Dios, pero veía otra ley en sus miembros que le arrastraba cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Y al final dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero esa expresión de angustia no queda sin respuesta. Él dice entonces: gracias doy a Dios por Jesucristo. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te guarde, que Dios te ayude y que Dios te ayude a encontrar la paz que tanto necesitas y que no tienes otro lugar para encontrar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso dice Jesús. Que Dios te bendiga.